comienzan sus diferentes periodos académicos y progresivamente en el país se van dando inicio a las clases. Sin embargo, esto ante unas condiciones de precarización que se han convertido en estructurales, se convierten en grandes desafíos. Desafíos para el funcionamiento, desafíos para la gestión administrativa y principalmente desafíos para la sostenibilidad del trabajo y del estudio de quienes forman parte de la comunidad universitaria. Por ejemplo, para el funcionamiento, lo que tiene que ver con la calidad en nuestros datos levantados a través de la encuesta de condiciones de vida en OBU 2023, se identificó que 6 de cada 10 de los universitarios en Venezuela no cuentan con bibliotecas especializadas y laboratorios, condiciones necesarias para poder garantizar un estudio de calidad. Después de la pandemia vimos que la semipresencialidad fue de las cosas que quedaron y que sin duda alguna al parecer van a seguir permaneciendo, pero tenemos una realidad que 5 de 10 no tienen laptop, 8 de 10 no tienen computadora de escritorio, y la mayoría de ellos, los estudiantes, 79% realizan sus actividades por los teléfonos inteligentes. Para la gestión también es un problema, Maripili, porque cada vez es mayor el déficit presupuestario para el funcionamiento, y bueno, las universidades dependen de sistemas para poder ingresar, para poder generar el ingreso de nuevos estudiantes, para poder generar y mantener los registros académicos. Entonces la falta de gasoil, la falta de mantenimiento de estos equipos retrasa. Tenemos universidades que a pesar de que comenzaron todavía no han levantado sus sistemas, sobre todo las universidades, o específicamente las universidades públicas. Y eso sin duda alguna genera un rezago en el derecho y sobre todo el derecho a educación de calidad. Ahora, con este diagnóstico que es bastante preocupante, ¿cuáles serían las opciones? ¿Cuáles serían las alternativas? Y particularmente, ¿qué han averiguado ustedes que pudiera estar realizando el gobierno para mejorar esta situación? A pesar de estas condiciones, nosotros hemos identificado en algunos de nuestros estudios buenas prácticas en los gerenciales, en los contextos de crisis. Entonces, por ejemplo, dependiendo a los actores, vemos que se han generado algunas alternativas y soluciones al gran problema de la universidad. Ejemplo, los movimientos y organizaciones estudiantiles que se han incorporado en una loable tarea de apoyar al mantenimiento, organizándose para lavar los baños, para hacer actividades profundas, para mantener algunos espacios o recuperar algunos espacios de la universidad. Incluso comunidades de egresados que también han hecho estas labores que en contextos de crisis se entienden como alternativas para garantizar lo mínimo en algunas instituciones de educación superior. De igual forma, hemos visto que algunas universidades, a pesar de las camisas de fuerza que a veces imponen las normativas, han buscado posibilidades de internacionalización de la universidad, y eso también constituye una buena práctica. También, sin duda alguna, el trabajo de algunas asociaciones de profesores, como la PUCB, como la PUCLA en el estado Lara, que han reactivado algunos de los servicios que se habían perdido en los IPP de las universidades públicas. Sin embargo, estas tareas tienen su alcance, Maripili, tienen su nivel, pero muestran la resiliencia y todo el esfuerzo colectivo que se está haciendo por mantener a la universidad. Ahora, hay cosas en el informe que ustedes presentan en el Observatorio de Universidades que uno dice, Dios mío, ya va. Cosas que serían como elementales para que pueda prestarse un servicio, en este caso educativo. Cuando uno ve, por ejemplo, que el 85% de las universidades, de acuerdo a este material que ustedes han publicado, que el 85% de las
de las universidades no cuentan con baños que estén funcionando Sí. continuamente, uno dice, ya va, es que lo mínimo que uno necesita si uno va a ir a clase es poder ir a un baño. Entonces, Sí, si el 85% no tiene baño y el 91% no cuenta con servicio de agua, tú dices, bueno, pero ¿cómo hacemos? sí, y a pesar de esas condiciones, observamos que se sigue haciendo un esfuerzo por mantener, por lo menos la función docente, que esto es lo mínimo, o sea, lo mínimo, estamos en el nivel mínimo, sin duda alguna afecta la calidad y tiene efectos diferenciados, Maripili, porque hemos visto que, por ejemplo, cuando analizamos la morbilidad de los profesores universitarios, en el caso de las profesoras y de las estudiantes, se observan más enfermedades vinculadas a lo laboral y a las condiciones de salubridad, porque son profesoras y estudiantes que duran todo un día sin poder ir al baño, pero para poder hacerlo tienen que irse a locales comerciales cercanos a la universidad, que también les cobran para poder acceder a ellos, y bueno, en las condiciones de que 9 de cada 10 no tiene becas y que los profesores universitarios se están ganando, el que gana más $14, bueno, ya uno puede sacar sus propias conclusiones. Eh, ese tipo de situaciones que son como obvias y como elementales, ¿hay alguna posibilidad de solucionar? O sea, porque te digo, el 95% de las universidades, de acuerdo al estudio que ustedes presentan, no cuentan con servicio de Internet. Y uno diría que en pleno siglo XXI, que una universidad tenga Internet es casi obligatorio. Pero, a ver, ¿tú puedes dar clases sin tener internet? Sí, básicamente sí. No debería de ser, pero puedes dar clases sin tener servicio de internet. Pero lo que no tiene lógica es que tú tengas que dar clases sin tener un baño o sin tener agua, el servicio de agua, o el 86% de las universidades tienen servicio irregular de electricidad, por ejemplo. Entonces, cuando tú dices, bueno, yo puedo dar clases sin tener un baño para que las personas puedan ir al baño mientras estén en el tiempo de la universidad, bueno, sinceramente no se puede. Entonces, esto que es tan obvio, que es tan elemental, que es tan de derechos humanos, porque bueno, imagínate, uno tiene que tener el derecho de ir al baño. Este, eh, ¿Cómo se puede solucionar? ¿Qué les dicen a ustedes las autoridades respecto a solucionar una cosa tan obvia? Sí, lamentablemente, sobre todo del 2017 en adelante, el déficit presupuestario es casi absoluto. Y eso sin duda alguna ha impactado en las condiciones de salubridad de la universidad. Claro que hay soluciones y las soluciones es utilizar el recurso de la mejor manera para poder solventar el problema de la universidad. No se solventa ampliando la política de de paralelismo de la cantidad de instituciones que existen, sino dirigiéndolo de manera más efectiva a solucionar esos problemas, como tú los llamas, tan obvios para el mantenimiento de cualquier trabajo, de cualquier, digamos, presencia humana, como es la garantía del agua y la garantía de los baños. Maripili, yo doy clases en un salón sin luz, yo doy clases en un salón sin internet y doy clases en una universidad que no tiene baños donde me encuentro. Y mis compañeros y yo vamos a la universidad, pero cada vez es mucho más complicado porque esas mismas condiciones terminan siendo después el techo que ya está a punto de caer, como en mi experiencia personal sucedió. Nos mudamos de una sede porque el techo casi nos cae encima y nos prestaron otra en la que estamos en esas condiciones, en salones sin luz, en salones que los estudiantes son los que los limpian y en un espacio donde los baños no funcionan. Para poder tener medio acceso a uno, los muchachos, los estudiantes y parte del personal obrero hacen un esfuerzo por tener una pipa de agua y bueno, en unas condiciones muy deplorables. Qué complicado esto. Hay otros problemas importantes, como por ejemplo el transporte para llegar a la universidad. De cada 10, de acuerdo al informe que ustedes presentan, de cada 10 estudiantes, 4 tienen que caminar hasta la universidad, que a veces queda muy lejos.
porque no se cuenta con un servicio de transporte. Quizás los caraqueños no nos damos mucha cuenta de eso. En Caracas somos unos privilegiados con el tema del transporte, con todas Así es. las grandísimas deficiencias que tiene el transporte en Caracas, ojo, pero con todo y eso, Caracas tiene un sistema de transporte medianamente abarcable, o sea, abarca una buena parte de la ciudad. Pero en el interior del país hay veces que los estudiantes tienen que ir a otro municipio, y esos municipios a veces son lejísimos para poder ir a la universidad y no se cuenta con transporte. Entonces, también quisiera que me hablaras de eso, porque eso es un tema fundamental. La movilidad forma parte de las condiciones de vida de una sociedad y en este específico la población universitaria no ha estado exenta del problema de movilidad que existe en Venezuela, como dices tú, con enormes brechas y desigualdades entre los territorios. Por ejemplo, la media nacional es 39% de los universitarios tienen casi 4 de cada 10 tienen que caminar, pero esto en la región Guayana, en los estados Bolívar, en el estado Amazonas y el Tamacuro, aumenta a 7 de cada 10 de los universitarios. ¿Por qué? Porque, bueno, tú lo sabes, Maripil, los estudiantes universitarios en Venezuela, entre las providencias que contaban era el transporte universitario, que en muchos casos permitía la movilidad de estudiantes de un municipio a esos estudiantes llamados foráneos a el lugar donde se encontraban las universidades, que principalmente eran en las capitales del país. Eso ya dejó de existir. Lamentablemente 86% de nuestros estudiantes no cuentan con transporte universitario. En efecto, lo que sucede es que se tienen que trasladar caminando, pero no solamente los estudiantes, porque alguien pudiera decir que no es el deber ser buenos tan jóvenes, pero nuestros profesores también, porque nuestros profesores se quedaron, primero, sin capacidad de poder mantener sus vehículos. Segundo, a veces lo que ganan no le alcanza, y es una realidad que comenzamos a ver desde el 2016 en adelante, que comenzó la universidad a vaciarse por falta de condiciones de ingreso para poder cubrir el transporte público. Nuestros profesores que ya no tienen en su mayoría las posibilidades de acceder en sus carros, vehículos particulares, el transporte público tiene unas condiciones en Venezuela particulares, tienen que trasladarse caminando a la universidad. Entonces son pobres profesores que lamentablemente van envejeciendo, siguen en unas condiciones de trabajo en el que se le añade el hecho de que tienen que movilizarse para poder trabajar, repito, con ingresos mal alimentados y con unas condiciones de salud que también en nuestro estudio visualizamos como preocupantes. Háblame de la situación de los docentes y quisiera que me hablaras eso. Cuando estamos hablando de estos estudios, ¿qué universidades fueron tomadas en cuenta para hacer estos estudios de los cuales tú me estás dando cifras hoy? La encuesta de condiciones de vida se realizó a más de 3.000 universitarios en los 24 estados de Venezuela. En total participaron más de 70 instituciones de educación superior de las 180 que existen entre universidades, institutos, colegios universitarios públicos y privados, universidades experimentales territoriales especializadas y universidades autónomas, y la muestra nos permite poder analizar y poder hacer interpretaciones de los datos entre grupos de universidades públicas, privadas y también universidades por región, entre las que destacan, y así se organizó la región capital, la región central, la región Guayana, la región occidental y el nororiente del país, que por último, debo decir, son quienes en este momento se encuentran con mayores precariedades en cuanto a la alimentación y la salud. Me llama la atención que me digas que en este estudio, que refleja cifras tan precarias en todo sentido, están incluidas las universidades privadas, porque uno pudiera suponer que las universidades privadas, tendrían que elevar un poquito el promedio, ¿no? Por su misma condición de privada. Sí, cuando miramos digamos, los resultados, Maripili, encontramos, por ejemplo, las desigualdades que también en nuestro informe aparece, que es uno de los resultados, desigualdades entre universidades públicas y privadas.
Por ejemplo, en el caso del funcionamiento de los baños al que hemos hecho énfasis, lo que sucede en las universidades, que es 85% de los universitarios no acceden continuamente a baños que funcionan, es lo contrario a lo que sucede en las privadas, que el 90% tiene baños que funcionan correctamente y de forma continua. Lo que pasa es que la población de nuestras universidades, el sistema de educación superior en el país, se encuentra mayoritariamente en las universidades públicas. Por eso los datos en condiciones de estudio, por ejemplo, el total termina siendo casi, bueno, de 80, 90% dependiendo del servicio que estemos hablando. Pero las grandes desigualdades que se observan entre las universidades públicas y privadas se encuentran fundamentalmente en las condiciones de estudio y de trabajo. En cuanto al salario de los profesores, también hay diferencias entre públicas y privadas sustanciales. Por ejemplo, lo que ha pasado, que los gremios han denunciado el proceso de desalarización de los universitarios de las instituciones públicas, la bonificación casi absoluta de nuestros ingresos en el sector privado es distinto, pero depende de dónde se encuentran ubicadas las instituciones privadas. Las instituciones privadas que se encuentran en la región capital, por supuesto, ofrecen a sus profesores mejores ingresos que lo que pueden ofrecer en el interior del país. Sin embargo, en general son ingresos que están por debajo de la canasta básica alimentaria calculada por el CEN. ¿el Ministerio de Educación Superior ha dado algún tipo de respuesta a todas estas situaciones que son gravísimas? Maripili, Te oigo. Uno de las metodologías que nosotros utilizamos para entender, para conocer y para tratar de aportar información a los diferentes actores de la vida universitaria es el monitoreo de medios que nosotros hacemos, entre los que también se analiza la información pública dada por el ministerio y su titular, ¿no? Y durante el 2020 en adelante hemos identificado que las informaciones que se dan en las cuentas oficiales del gobierno tienen que ver con actividades de corte proselitista o la publicación de efemérides. 4 de cada 10 de ellas se concentran en ellos y el resto, la mayoría, hay muy poco margen para visualizar los problemas de la universidad. Tiene que ver con universidades vinculadas a la Asociación Bolivariana de Rectores. Las universidades autónomas experimentales no controladas no aparecen y sus demandas, las denuncias de los gremios, de las federaciones de centros de estudiantes, no aparecen entre sus publicaciones. Y es, creo que, un importante paso que puede dar cualquier ministro o ministra que tome esta cartera, conversar, abrir el compás. Si me voy a reunir con los gremios, tengo que también reunirme con los gremios de todos los tipos de universidad. Si me voy a reunir con las asociaciones de estudiantes, tengo que reunirme con todas para poder escuchar las diferentes demandas que no están escondidas, que son públicas y que muchos de los rectores de las universidades llamadas bolivarianas y que forman parte, repito, en el discurso oficial de la Asociación Bolivariana de Rectores, también las tienes y también están allí presentes. Incluso, Maripili, puede ser más que las universidades autónomas y experimentales, que por tener una tradición mayor, más tiempo, más inversión durante muchos años de infraestructura, todavía conservan algunas condiciones que las nuevas lamentablemente no pueden ofrecer. Me decías que dentro de las regiones del país, una de las que está en peor situación es el oriente. Quisiera me ahondaras un poco más en eso. Disculpa que no te escuché esto último. Me dijiste hace unos minutos que dentro de las distintas regiones de nuestro país, del estudio que ustedes han realizado, una de las regiones que está más afectada, es la región oriental. Quería que me ahondaras un poco más en esa información. En efecto, Maripili,
Por ejemplo, en lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, 3 de cada 10 de los profesores universitarios comen menos de 3 veces al día. Y la constitución de la dieta está compuesta en su mayoría por alimentos procesados, ultraprocesados, cereales, carbohidratos en general que comen nuestros académicos. Cuando miramos lo que ocurre en la región nororiental, encontramos que casi la mitad, 48%, come menos de 3 veces al día. Es la región en donde la morbilidad de los adultos mayores, de los profesores mayores de 60 años o más, es mucho mayor, y entre otras tiene que ver con la región nororiental, donde en su mayoría quienes están allí forman parte de la Universidad de Oriente, que ha sido una de las más afectadas, como lo hemos visto en la diferente difusión de videos y de fotos por redes sociales de la Casa Alta, la Universidad de Oriente. En estos estados las posibilidades de emplearse, de encontrar alternativas de ingreso, lamentablemente se ha reducido. Lo que ocurre en la región capital, en la región central, que posiblemente nuestros docentes, posiblemente no, 7 de cada 10 tiene que hacer otras cosas, y una de las características principales del perfil socioeconómico es que hay pluriempleo en nuestros académicos. En la región nororiental es menor ese acceso, y por lo tanto la dependencia de los ingresos públicos es mayor, y por ende el empobrecimiento. Lamentablemente en estas universidades, en estas regiones, nuestros académicos están en peor situación. Con respecto a la cantidad de estudiantes que están accediendo a cupos universitarios, ¿cómo ha variado eso? ¿Se mantiene igual? ¿Hay menos gente estudiando? Mira, entre las realidades del sistema de educación superior se encuentra lamentablemente la falta de información oficial sobre datos que solamente puede dar de manera precisa quienes administran el Estado. Bueno, la página principal del Ministerio de Educación Universitaria no existe, se ingresa a través de otro URL de otro ministerio, y lo que debe ser el común de ofrecer este tipo de data no es posible. Sin embargo, gracias a la información que han podido dar algunos rectores, se ha aproximado un poco a lo que el tema de la migración y la disminución de la matrícula estudiantil. La última cifra oficial que se pudo obtener del gobierno fue en el 2022, con datos del 2008 al 2018, y se veía una reducción de la matrícula del 30%. En el país para el 2018, según cifras oficiales, había 1.600.000 estudiantes. Sin embargo, universidades como la Universidad de los Andes ha hecho público su preocupación por la disminución de la matrícula estudiantil desde el 2012 a el 2021 de más del 60%. También la Universidad Central de Venezuela ha dado cifras que se acercan al 50%. En las universidades privadas del interior del país, la disminución de la matrícula es mayor al 60%, entre 60 y 65%. Después de la pandemia, Maripili, vimos un retorno importante de la presencialidad. Observamos muchos estudiantes que habían abandonado y regresaron, y bueno, porque las universidades le permitían una flexibilidad de 2 días a la semana clase, podían trabajar y estudiar, pero bueno, creo que es una de las tendencias que vamos a ver y que hay que monitorear es qué tan sostenible va a ser eso, y en este contexto de conflictividad, cómo puede resultar el comportamiento de la matrícula estudiantil. Bueno, de verdad te agradezco que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado toda esta información, Carlos, respecto a la situación de las universidades en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Maripiri, por el espacio. Un abrazo y saludos a tu audiencia. Gracias. Amigos, es Carlos Méndez, sociólogo, profesor universitario, director del Observatorio de Universidades, con quien estábamos conversando. Y de esta manera nosotros hemos llegado al final de nuestro espacio. Hemos tenido el placer de compartir con ustedes todo el equipo del programa, sin duda. Tengan una feliz tarde y continúen con más de nuestra programación.
Periodismo que enriquece el debate. Sin duda, con Maripili Hernández. Unión Radio.